Bueno, vente para acá. Venga, vamos a empezar porque vamos muy poco retrasados. ¿Qué? ¿Ya? Da gusto, ¿eh? No has hecho nada y ya te aplauden. Si algún día les das de comer, ¿qué te harán, no? ¿Qué me diríais si os pongo un arroz, si os hablo de un arroz que se come por etapas? De un plato que va cambiando a cada bocado. De un plato que cada vez que coges una cucharada tiene un sabor diferente. De un plato que crece, que se nutre a sí mismo y que tiene vida propia. Ese es el arroz que nos va a hacer Quique, ese es el arroz que nos va a explicar Quique, que es el arroz con bacalao que ha marcado en su menú. Un arroz que empieza suave y acaba fuerte. Un arroz que va cambiando desde tonos de madera hasta yo que sé. Algo que realmente define lo que es su cocina ahora. Avanzadísima, bien resuelta, divertida y muy llamativa. Adelante, Quique. Gracias, Ignacio. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver cómo somos capaces de mostraros un arroz que con la presentación que ha hecho Ignacio, en principio lo ideal sería comerlo. Porque claro, lo que tienen las demostraciones es que normalmente empezamos por lo que el cliente fundamentalmente no ve. Teniendo en cuenta de que en el 2005 publicamos un libro que se llamaba Arroces Contemporáneos, que es este que tengo aquí, y que venía a representar y a contar un poco cuál había sido nuestro bagaje culinario en torno al mundo del arroz hasta esa época, teniendo en cuenta de la tierra de la que vengo, que es la Comunidad Valenciana, donde el arroz es algo, o es una cuestión de estado, es un producto de que viven muchísimas familias y directamente es un arroz en el que nos sentimos todos los valencianos muy identificados. En ese libro justamente, lo que planteaba era la evolución de la memoria gustativa con una reflexión directa. Cómo yo y el conocimiento adquirido y de los que me puedo rodear, ¿no? de biólogos, de científicos, de otros cocineros que saben muchísimo más que yo y que probablemente desarrollen el arroz con mucha más soltura que yo, incluso sobre todo en la cocina tradicional, cómo podía poner en valor y cómo podía dar en valor un producto, el arroz, que teniendo en cuenta de que este libro justamente hace solamente 6 años que salió al mercado y que en su día representaba una ideología, una manera de entender el mundo del arroz, a día de hoy, y viendo un poco las fotografías que van a ir apareciendo, nos damos cuenta de que si en su día fueron vanguardia, hoy son arroces modernos, donde hay una reflexión y una aplicación. Yo he dicho siempre que este libro, era un libro que probablemente por la ideología de cocinarlo, la manera de escribirlo, la manera de plantearlo, iba a ser un libro intemporal, ¿no? Porque las reflexiones no eran solamente avaladas por un cocinero que hacía una cocina moderna y que tenía un bagaje culinario, sino que venía avalada por un estudio científico. A partir de aquí, vamos a ir haciendo, Juanfra va a ir haciendo en aquella imagen de allí, a ver si lo pueden ir grabando, mientras que siguen pasándose estas fotografías de arroces más contemporáneos, y vamos a ir contando este arroz que ha hecho la presentación Ignacio. Muy bien. Vale. Os cuento. Planteábamos un arroz, cuando uno lleva 22 años haciendo arroces, tiene un bagaje sobre sí mismo importante, pero a la vez tiene una dificultad a la hora de plantear si realmente es lo que quiere un arroz nuevo. En este caso, nosotros pretendíamos simplificar al máximo lo que se planteaba, lo que queríamos con respecto al arroz. Justamente esa imagen que veis aquí es el arroz que planteamos. Este es el punto final. Planteamos un arroz que estéticamente nos llevaba a plantearlo al cliente de una manera tan absolutamente sencilla que no parecía ni que tan siquiera hubiera arroz. Se veía un elemento, simplemente un elemento encima. Este elemento es una piel de bacalao. Lo que hacemos, y puede continuar si reflexionáis en esa imagen, vamos a ir buscándolo aquí ahora con Juanfra, el paso final. Hacemos 2 arroces. Si queréis puedo volver a contar otra vez lo de cortarle la cocción, hacemos un fondo de bacalao, con coliflor, con los callos del bacalao, con las pieles, bueno, hacemos un caldo sustancioso, con verduras, garbanzos. Lo que hacemos es cocer el arroz y parar la cocción. Utilizamos una variedad de arroz que se llama mediterráneo.
Es la variedad de arroz que yo he creído conveniente para este arroz. Es una variedad que tiene la peculiaridad de que es un grano muy pequeño, mucho más pequeño que el grano bomba, y que sin embargo tiene la capacidad de absorción que un arroz que se llama Alsenia, que es una variedad de arroz que yo, con el libro, hice valer, que a día de hoy no se cultiva en la Comunidad Valenciana y que por lo tanto no utilizo, y que sin embargo me permite tener en boca la sensación de tener pequeñas perlas. Ya sabéis también que yo no soy uno de los cocineros que piensa, o yo soy un cocinero que piensa que el arroz con el término al dente no existe, sino que está más hecho o menos hecho, y que el término al dente es un término aplicado conceptualmente a las verduras fundamentalmente por su evolución organoléctica, ¿no? La evolución de los azúcares, de las texturas y el sabor consecuentemente. Entonces lo que hacemos es utilizar este arroz mediterráneo, como os digo, porque entiendo que lo ideal, lo que tal vez se esperaría de un cocinero, es que hace arroces y que se le supone la vanguardia, es que a vosotros os contara de que hay un arroz, una variedad de arroz que nos permite hacer el mismo resultado, tener el mismo resultado con la variedad de arroz, con un arroz, como hemos hecho tradicionalmente, pero que además nos simplificara, que no fuera complejo ejecutar. Esta reflexión me la hago a mí mismo, por la sencilla razón de que en los 20 restaurantes o en los 10 restaurantes más representativos del país que hacen cocina de vanguardia, cocina contemporánea, no tienen arroces, no hacen arroz. Un producto tan marcado en nuestra cultura, en la cocina mediterránea española, resulta que tú coges una carta de un restaurante contemporáneo, un restaurante cocina de autor, cocina de vanguardia, llamarla como queréis, y no hay arroces. Lo que quiere decir que sí, que yo entiendo que hay productos más sofisticados, nuevos en el mercado, que posiblemente hacen valer que de repente haya una serie de productos que entren en nuestra cocina, y sin embargo el arroz, que es un producto de andar por casa, como me decían ahora mismo, ha hecho que por su complejidad técnica, a la hora de ejecutarlo, pues los restaurantes gastronómicos normalmente no cocinen, que está más destinado a los arroces a restaurantes de cocina más popular. Bueno, pues también vale, pero lo que yo trato de poner en valor ya no es cómo yo cocino el arroz, sino qué variedad de arroz, porque entiendo que si no hay es porque el arroz requiere de una delicadeza en el tratamiento y una fragilidad en la ejecución que posiblemente hace que los restaurantes gastronómicos u otros restaurantes no se atrevan a llevarlos a efecto porque entienden que o bien no están en su cultura y no lo entienden, o segundo, comprenden de que tiene una fragilidad que en el timing, que es otra de las cosas que tiene el arroz, les es difícil. No voy explicando lo que va apareciendo porque es bastante evidente. Hay dos arroces, que es el arroz mediterráneo que hemos cocido con este caldo que hablaba inicialmente, y lo que hemos hecho es colarlo cuando tenía 10 minutos de cocción, enfriarlo, y tenemos el caldo por un lado y el arroz que lo hemos dividido en dos. Lo hemos vuelto a poner en un cazo y en el momento del servicio mojamos con el caldo caliente, el mismo caldo de bacalao. Diferencias, que uno lo vamos a acabar aromatizándolo con pieles de limecuat. Es un limón pequeño que tenemos en nuestro propio restaurante. El restaurante tiene unos cuantos pequeños árboles, no tenemos mucho terreno, no puedo decir que tenga una plantación de naranjo, pero sí que es cierto que tenemos 40 cítricos distintos, entre los cuales hay unos 10 que son limecuat, que cortamos muy fino, rallamos con la ayuda de un microplane para sacar el aceite esencial y aromatizarlo de una manera muy directa. Y por otro lado tenemos un arroz que acabamos a la parrilla, que acabamos a la lumbre directamente. Lo que está haciendo Juanfran en este momento es coger una piel de bacalao muy larga, muy grande, ancha, escamada, la ponemos por agua 1 minuto y la sacamos y la enfriamos con agua y hielo. Con 1 minuto que esté es más que suficiente. Casi para la muestra ya nos valdría, Juanfran. Como veis, evidentemente se encoge, la pasamos por agua y hielo para que no se pase de cocción. La piel es muy gelatinosa. Si la mantuviéramos evidentemente un poquito más en el caldo, en el agua hirviendo, se fundiría, y lo que pretendemos ahora es enfriarla, extenderla en una bandeja recta, también fría, para que adquiera se quede plana, por decirlo de alguna manera, y de esta manera poderla cortar con la forma de la cavidad que tiene el propio arroz. Ahora veréis. Como vais viendo, imágenes que son arroces históricos de nuestra cocina que han representado algo en un momento dado, algunos con más trascendencia, otros con menos. Unos representan una época muy concreta, por ejemplo, este era un plato, el que aparecía anteriormente, que era del año 99, que es un plato
importante, era la época de los germinados, de los microvegetales, cuando empezábamos a apostar de una manera muy directa por el tema de los microvegetales en la cocina. Este es un arroz con leche y chocolate, lo único que lo hacíamos salado, es un plato salado que pretendía reflexionar sobre los risotos y el arroz cocinado en el Mediterráneo. Bueno, como os decía, si la imagen... Para un momento, Juanfra. Si la imagen puedo coger aquí, dos arroces, la misma base, uno que hemos aromatizado, como veíais en la imagen, con limequat, rallando con la infusión de piel, limones confitados sobre él, tapado, terminamos la cocción, y por otro lado el arroz, que es la misma base, que tiene una infusión de té China Terry, que es lo que está poniendo ahora Juanfra en el plato, y terminado en la propia parrilla para matizarlo, buscando fundamentalmente la esencia, esa memoria gustativa que probablemente ese punto nostálgico de referencia del humo de la parrilla, ¿no? que de alguna manera todo está tan marcado en nuestra cocina. Y lo que está poniendo en la parte superior del plato ahora es piel de limequat seca y triturada, ¿no? El limequat, que es este limoncito pequeño, muy aromático, y que si queréis podéis pasar, porque la verdad que es una maravilla. Vale, utilizamos este arroz. Hombre, en la pantalla se ve muy grande, pero en realidad es un grano muy, muy pequeño. Es una variedad que, como os digo, que tiene una persistencia en boca tipo la del arroz bomba, que tiene una capacidad de absorción muchísimo mayor, que evidentemente entronca con nuestra filosofía de la manera de entender el arroz mediterráneo, porque claro, los arroces hay muchas maneras de cocinarlo. Yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo mi verdad, que es la que hago valer. Pero sí que es cierto que el arroz, como lo entendemos en el Mediterráneo, y sobre todo en el Mediterráneo español, es como un conductor del sabor. O sea, para nada vale hacer un arroz con langosta si luego la langosta está muy cocida, por una parte, y por otro lado el arroz no sabe bien a la langosta. Consecuentemente, mejor comerse la langosta a la parrilla y el arroz blanco con un poco de sal y aceite y a correr. Digo esto porque es una manera de concebir, no tiene nada que ver con la cultura asiática o con la manera de cocinar los arroces en el centro de Europa, donde normalmente son arroces pilaf que se utilizan como guarnición salteados o que sirven de soporte, ¿no? Bueno, como veíais, ha puesto los dos arroces potenciados en la base con una infusión que es el té China Terry, es un té ahumado que en su día aplicamos también en un arroz nuestro con gambas. En la parte superior el arroz que hemos cocido con la piel de limequat, que hemos potenciado con su piel deshidratada en el base, lo hemos cubierto con la piel de bacalao que habéis visto, y lo que hacemos es, como veis aquí, es tenerla cortada, fría y cortada en estos papeles que nos sirven simplemente para la hora del servicio, poderlo sacar con facilidad para cubrirlo y darle el aporte gelatinoso que tiene este arroz, ¿no? Que ya es mucho y muy vital. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Lo quieres probar? Pero es una pena hacer este plato y no probarlo, ¿no? Pues vamos a hacer lo siguiente. Está puesto así, ¿verdad? Así está bien. Como hiciste en casa. No, voy a tomar una cucharada. Bueno, pues prueba un pedazo de aquí y un pedazo de aquí al final, Perfecto. por favor. Entonces, de lo que se trata es que hemos pretendido, fundamentalmente en el 2010. 2011 ya sabéis que el restaurante en Denia, si no lo sabéis os lo digo, está cerrado. Abrimos primavera-verano, cerramos otoño-invierno, abrimos a finales de abril. No, abrimos a primeros de abril y evidentemente nada de lo que habíamos hecho hasta ahora, va a tener que ver con lo que vamos a hacer a partir de ahora. Eso quiere decir que este plato, en principio, no formará parte del proyecto de la obra del 2011 en Denia. Con ello quiero decir que nuestro pensamiento con este arroz nada va a tener que ver con nuestro planteamiento en la cocina del 2011. Quiero decir con ello que posiblemente en el 2011 nos vamos a encontrar una cocina aquí que da Costa Restaurante que nada va a tener que ver con lo que hemos hecho hasta el día de hoy, justamente porque este año hacemos 30 años abiertos en Denia. Bueno, se me pegan los labios con la piel del Bueno, esto es lo que tiene. El sabor cítrico del fondo, de la cuchara del fondo es intenso, pero tiene muchos matices, es muy interesante. Pero básicamente son los matices de los propios productos, ¿no? Aquí al final estamos jugando con la parte ahumada, las maderas nos dan una riqueza gustativa y aromática, una fragancia que nos aporta muchísimas cosas, como decía anteriormente, elementos nostálgicos, y la parte cítrica, los limones no son solamente ácidos,
tienen una complejidad. ¿Cómo consigues medir? Porque el arroz hace hilo conductor, generalmente más de hilo conductor cuanto más húmedo está. Sí. ¿Cómo haces para que no sobrepase? Es decir, la medida exactamente, el esto control es tremendo, ¿no? Claro, evidentemente jugamos mucho con los aceites esenciales fundamentalmente de la planta. Entendemos que tenemos la suerte de jugar con, por ejemplo, en el caso del limón, con limones recolectados con nosotros que tenemos en la puerta de casa, por suerte, y que bueno, en un momento dado creo que es lo menos complejo. Como digo, no es tan importante el hecho de que sea capaz o no de la dosis de humo o de ahumado o de sensación de humo que puede tener el arroz o la de cítrica que puede tener el arroz, que son evidentemente fundamentales e importantes, sino que de repente aparece una variedad de arroz, que no creo yo, evidentemente yo no voy a cultivarla ni genéticamente soy capaz de hacerlo, pero sí que es cierto que de repente tenemos un grano de arroz que al cocinero sí le da una cierta estabilidad en la cocina. Yo creo que es lo más importante, porque al final asumo como tal que el hecho de que los 10 restaurantes más importantes del país no tengan arroz viene a ser una cuestión de fragilidad, de sensibilidad, probablemente también, de cultura, ¿no? Porque al final entiendo que el arroz está muy marcado en la cultura de ciertas tierras, y a partir de aquí, bueno, pues nuestro aporte es una nueva variedad de arroz que entiendo que es un sumando a la posibilidad de hacer. Muchas gracias, Quique. Gracias. Gracias, señores. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir. A ver, espero que tengamos por aquí a Rodrigo de la Calle. Rodrigo de la Calle, por favor. Está aquí, Rodrigo. Claro, entras por detrás y no me avisas. Por detrás. Ha entrado por la puerta trasera. Una estrella en el Extrarradio de Madrid. Una estrella en las afueras. Vienes de Aranjuez para enseñarnos una cocina que un día fue de aquí, de esta comunidad que fue madrileña, y que estamos intentando recuperar. Encontrarnos con que Madrid también es campo. Eso es. Que Madrid también es huerta, que Madrid produce por debajo del ladrillo y por encima y por detrás del ladrillo sigue produciendo productos interesantes, una cocina muy vinculada a la tierra, una cocina llena de referencias botánicas y una cocina que de repente, no sé por qué, y espero que nos lo expliques, se ha volcado en los arroces. Bueno, pues lo primero, en el año 2003, el primer Madrid Fusión, yo tuve la suerte de asistir como público. Y siempre recordaré la famosa ponencia de Quique da Costa con Andoni Luis Aduriz y Sergi Arola, en la cual Quique me dijo una frase que jamás olvidaré y me marcó de por vida. Él empezó a hablar del arroz y dijo, hubo un momento que cuando yo hacía los arroces, que el arroz me dominaba a mí y no yo al arroz. Y él, con su técnica del arroz en 2 cocciones, pues logró dominarlo. Pues las ganas de querer trabajar con él me llevó a trabajar con él en el año 2005. Tuve la suerte de aprender de él todo lo que él sabe del arroz, de trabajar en el Poblet los arroces increíbles que se cocinan allí. Y bueno, pues en aquella época hubiera firmado ser su telonero o lavarle el coche o lo que fuese, y hoy mira, estamos aquí compartiendo escenario con él, así que desde aquí a Quique el agradecimiento de por vida por todo lo que me ha enseñado. Bueno, vamos a hacer 3 arroces que tenemos en casa. Nosotros hemos dado una pequeña vuelta de tuerca a todo esto por la necesidad. Nosotros tenemos un pequeño restaurante que abrimos a ver qué pasaba, sobre todo para sobrevivir y ser felices cocinando, y monté una cocina que tenía solamente 2 fogones y una plancha. Tampoco tenía arroces en la carta. Y un día se me ocurrió poner un arroz en sugerencias, empezó a venderse y a día de hoy el 80% de las comandas que entran en el restaurante son arroz. Hay que decir que esta mañana se ha presentado un cocinero tuyo al concurso de platos de cocina italiana con un arroz. Efectivamente, ¿Vuestro? sí, además es que nosotros somos gente que abogamos por la cocina vegetal y bueno, pues el arroz nos parece uno de los grandes productos de la cocina vegetal. Bueno, Víctor está empezando a hacer los 3 arroces a la vez para que vayamos rápido. Vamos a hacer el arroz de verduras del desierto, el arroz de hongos y algas y un homenaje al plato que más vendemos en el restaurante, que es el arroz de bogavante. Pues para el arroz, ¿me podéis dar la lechuga glacial? Para el arroz de verduras del desierto, pues hemos utilizado la lechuga glacial, que es este producto fantástico que tiene Santiago Ors en la huerta de Elche. Pues utilizamos el licuado de esta hoja, pues como podéis ver es una hoja muy carnosa que tiene unas microvejigas detrás, es una joya rescatada por el huerto de Elche.
Y bueno, si lo puede captar la cámara, si veis solamente apretándolo, la cantidad de jugo que sale, imaginar si la pasáis por una licuadora. Ese va a ser el caldo con el que vamos a mojar ese arroz. Hacemos un fondo de ostras con erizos, un poco de lechuga glacial picada. Lo dejamos sofreír, añadimos el azafrán y ese sería nuestro sofrito del arroz. El segundo arroz lo llamamos de hongos y algas, está basado en un concepto llamado Lichen, que es el origen de la vida vegetal en el planeta, la simbiosis entre hongos y algas. Hemos hecho una línea de platos en el restaurante y aquí traemos nuestro arroz, que también ha hecho su propia versión Víctor en el concurso de Negrini, que le ha quedado fantástico. Y el tercero, pues el homenaje al arroz con bogavante, un poquito de bogavante, un poquito de verduras de la huerta de Aranjuez, que cada día están más en boga. Y a partir de aquí, con 3 fuegos, podemos hacer 6 raciones de arroz. Tenemos nuestro caldo base, con el que mojamos los 3 caldos, y tenemos nuestro caldo de arroz marcado. Utilizamos el arroz bomba a la fallera, que nos parece un arroz fantástico. Una vez que está mojado el arroz de verduras del desierto, dejamos que ese propio caldo se empape de ese sofrito, ya tenemos ese sabor en ese arroz. Añadimos también en el de hongos y algas ese caldo base, lo dejamos que cueza un poco y ya tenemos de ese caldo base el sabor que queremos. Idem hacemos con el de bogavante. Entonces, partiendo de un mismo fondo base, podemos hacer 3 arroces distintos y podemos maximizar el rendimiento de la cocina que tenemos. Una de las cosas básicas que utilizamos en nuestros arroces, pásame las ñoras, por favor, son las ñoras. Estas ñoras vamos nosotros expresamente a Guardamar del Segura, en Alicante. Es una pequeña ciudad increíble donde se dedican al cultivo de la ñora. Es fantástico ir cuando pasa un poco el verano, que ponen todas las ñoras en las dunas de la playa a secar y ves la duna de color rojo. Es algo realmente increíble. Y hacer ese secado natural con la brisa del mar le da un toque único que, bueno, yo cuando estuve este verano pasado en México me encantaron toda la técnica que llevan allí en esa cocina que es tan grande como es la mexicana. Los moles, ¿no? Y digamos que hacemos un mole sin la necesidad de un fruto seco y ponemos una cucharadita de esta emulsión que también es muy tradicional en Alicante desde siempre. Lo suelen llamar salmorreta o chamorreta. Hacen una emulsión con ajo, tomate, la ñora frita, no hidratada nunca. Un poquito de tomate lo dejan cocer y se tritura. Esa es la base de la enjundia de los arroces alicantinos, que para mí son los que tienen un sabor muchísimo más al arroz potente tradicional. Pues como veis, Víctor está terminando de darle ese punto al sofrito del arroz. En el momento que los arroces han cocido y añades ese propio sabor al jugo, es cuando mojamos el arroz. Bueno, el arroz de verduras del desierto lo vamos a poner de guarnición, como a modo de tropezones, pues los brotes de la lechuga glacial, que cuando se va desarrollando se convierten en lo que llamamos hierba del hielo, más conocido como Ephicoides glacial, que es el nombre en francés. Y también vamos a ponerle alga de tierra, que es otro de esos productos fantásticos que se cultivan en el huerto de Elche. Cogemos una ortiguilla de mar, hacemos una pequeña tempura y la sumergimos en aceite de oliva para que sea, una vez que muerdes el arroz, muerdes la ortiguilla, la puedes usar como, digamos, para empomar un poquito el arroz y se potencia muchísimo más el sabor de huerta y de mar. Y por qué no buscar siempre una de nuestras grandes obsesiones a la hora de trabajar en nuestra filosofía de trabajo, que es la gastrobotánica, y buscar el equilibrio natural. Bueno, pues, como veis, está añadiendo el arroz. En este momento sería cuando el camarero nos pide a nosotros el arroz y a partir de aquí, en 4 o 5 minutitos, tendríamos terminado el arroz. El trabajo con la ñora tiene también alguna dificultad, ¿no? Es el punto de Alicante y el peligro de Alicante, ¿no? En el momento que te pasas un poquito en el sofrito se te va a amargar mucho. Sí, además es que el secreto... ¿Es un sistema de control? El secreto de hacer esto, al principio lo hacíamos por instinto, ¿no? Cuando freíamos la ñora en el aceite, procurábamos que no llegara a tostarse mucho, porque lo que has dicho, que evidentemente te da mucho amargor al arroz.
Ahora lo que hacemos directamente, una vez que lo echamos en el fuego, lo ponemos a fuego fuerte, lo apartamos del fuego, añadimos en un rondón del 45 como medio kilo de ñoras troceadas, muy troceadas, para que la fritura